En primer lugar, agradecer a Bolsas y Mercados y al MAP y a las asistentes la oportunidad de moderar esta mesa sobre la innovación como factor de competitividad y crecimiento. Como breve introducción, y no me extenderé mucho y luego ya paso la palabra a los ponentes, lo primero era ver que este debate que queremos proponer hoy que gira un poco más, no si sobre la innovación debe ser un factor de competitividad y crecimiento, que yo creo que eso está fuera de toda duda, sino es cómo conseguimos que esa innovación llegue al mercado, ¿no? Cómo conseguimos que esa ciencia que generan estas empresas, que esa tecnología sea viable industrialmente y seamos capaces de llevarla al mercado, ¿no? En eso también tenemos que buscar la excelencia, no solo en ser innovadores, sino conseguir que esa innovación realmente sea eficaz y productiva, ¿no? Y más aún en esta época en que claramente llevamos un lustro de recortes importantes de financiación pública respecto a la I+D, que prácticamente ha llevado a España a tasas de hace 10 años atrás, y también de estrechez en los mercados de capitales y de financiación, ¿no? Que por suerte parece que poco a poco se va acabando, ¿no? Bueno, en este sentido, pues contar hoy con 5 de las compañías que tienen como eje troncal de su modelo de negocio la innovación, pues es una oportunidad excelente para que nos puedan contar cómo gira su modelo de negocio alrededor de ella y cómo consiguen que eso se traduzca en ingresos y en beneficios, que es de lo que se trata al fin y al cabo, ¿no? Y sin más, pues quería empezar a los ponentes a exponer una breve presentación, si os ruego que sea breve, para luego proceder al debate de la compañía y de su modelo de innovación. Si queréis podemos empezar a la derecha por Óscar. Ya va, ¿no? Sí. Bueno, ellos es una compañía que se dedica, su ingeniería que se dedica a diseñar plantas termoeléctricas de gasificación de residuos, y estamos en un negocio que realmente es muy innovador tecnológicamente, porque estamos gasificando residuos, convirtiéndolos en gas sintético, y que hoy en día es una actualidad. Cada vez es un problema con Rusia y Ucrania, que está poniendo en estos momentos encima de la mesa la dependencia del gas de Rusia. Y bueno, hoy en día en ese campo somos una referencia mundial en el diseño de este tipo de plantas, y probablemente pues eso nos haga hacer crecer muchos próximos años, debido a la tendencia a que la economía y el sector energético tienda a la autosuficiencia energética, tal y como lanzó PricewaterhouseCoopers un informe en el año 2013, en octubre del pasado precisamente. Por lo tanto, bueno, no sé cuánto tiempo me dejas para presentar la compañía. Bueno, pues somos una ingeniería que se dedica a diseñar este tipo de plantas. Hoy estamos haciendo este tipo de plantas para grupos energéticos de gran calado, como el Tiste de France, Tata, etcétera, y luego para grupos industriales que necesiten pues, autoabastecerse de gas sintético. Por lo tanto, nuestra compañía lo que hace es, tecnológicamente, poder desarrollar este tipo de plantas que hoy pues son necesarias para usos industriales y para, por ejemplo, abastecer de gas a las ciudades con su propio residuo local. Nuestra apuesta más importante es la gasificación del residuo sólido urbano, y el concepto de Smart Cities, que de Genaro es el gran artífice del tema de telecos. Nosotros estamos en el sector energético y consideramos que nuestra compañía va a dar mucho valor en el sector de la autosuficiencia energética. Muchas gracias. Genaro, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias a Bolsas y Mercados Españoles y el MAP por la invitación. Muchos de vosotros ya conocéis GoWex, tampoco me voy a extender mucho. Yo creo que venimos hoy a hablar de lo que es la innovación y cómo la innovación, pues, de alguna forma ayuda a lo que es el entorno de la competencia. Mi filosofía, la filosofía de GoWex es que la innovación está dentro del ADN de GoWex. Nosotros no entendemos una empresa que no tenga la innovación como una parte importante de su filosofía y de su estrategia, y evidentemente ya no se trata de un entorno en el que la innovación te puede generar una mayor capacidad competitiva, sino que la innovación es la que permite que las empresas subsistan en un entorno tan competitivo como el de hoy. Entonces, en nuestra compañía, por ejemplo, todo lo que es el I+D interno
de la compañía representa en estos momentos aproximadamente una inversión de entre el 7 y el 9% de la facturación de la compañía el año pasado. En el año 2012, que son las últimas estadísticas que existen sobre el ranking de empresas, de la innovación, inversión en innovación de las empresas, en España fuimos la 20ª empresa de inversión en I+D en España, y estamos hablando que estamos dentro de las 80 primeras empresas en inversión en I+D en Europa, ¿no? Entonces, cuando nosotros digamos, afrontamos una estrategia de innovación en I+D dentro de lo que es la compañía, dentro de la estrategia de la compañía, siempre tratamos de hacer que el I+D esté acompasado con lo que es la estrategia comercial o la visión de dónde queremos que la compañía vaya. Y como muy bien ha dicho Óscar, pues nosotros pretendemos ser líderes mundiales de lo que es el mundo del Smart City. Y por ejemplo, he traído unos cuantos proyectos de los que estamos haciendo en el entorno precisamente de I+D dentro de lo que es el Smart City y de lo que es el mundo de la tecnificación de la gestión de los servicios dentro de las ciudades. Entonces, por ejemplo, este año hemos presentado, hemos realizado o estamos en procesos de realización más de 9 proyectos de I+D, entre los que estamos hablando de aproximadamente una media de medio millón a 750.000 euros de inversión en cada uno de estos proyectos. Algunos de ellos, pues, por ejemplo, afectan a la movilidad de las personas y de los coches de los medios de transporte dentro de la ciudad. Por ejemplo, existen también proyectos que van relacionados específicamente sobre lo que es el turismo y la información turística dentro de los diferentes servicios y ofertas que se dan dentro de las ciudades. Y por supuesto también existen una serie de proyectos que van específicamente relacionados con lo que es la geolocalización de servicios, de personas y de máquinas o de objetos y sensores dentro de la ciudad. Estamos hablando de que algunos de estos proyectos están realizados con partners internacionales como es Orange o France Telecom. Otros proyectos están realizados con partners españoles como Barcelona Digital. Otros proyectos son proyectos presentados al Horizonte 2020, que para los que no estén familiarizados con la jerga de inversión en I+D en Europa, Horizonte 2020 son los fondos europeos que van dirigidos a la subvención o la ayuda para crear proyectos estratégicos dentro de Europa. Todos estos proyectos, de alguna forma, como decíamos, lo que ayudan o lo que de alguna forma están generados es para aumentar la atracción de los proyectos y de la innovación de los proyectos y los productos que tenemos, y ayudan en definitiva a lo que es la mejora de la comercialización de nuestros servicios y la competitividad de nuestra compañía. Hay otra cuestión que quiero destacar aquí, y es el hecho de que hoy en día GoWex Wireless, que es el 80% de la facturación de GoWex, es un proyecto de I+D que surgió en el año 2004 y se lanzó comercialmente en el año 2007. Un proyecto del 2007 lanzado comercialmente representa el 80% de la facturación de nuestra empresa hoy. Hoy en día, para ser más específicos, en noviembre del año pasado lanzamos WeChu, que es un proyecto de I+D que comenzó en el año 2010 y se lanzó en el año 2013. Nuestro objetivo es que WeChu esté generando el 30% de los ingresos de la compañía dentro de 4 años y que evidentemente ayude al crecimiento de la compañía en los próximos años. Lo que estamos, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, es generando I+D, innovación, que de alguna forma supone
la regeneración de la compañía, y no en un 100%, pero sí en un 80%, en un término aproximadamente de 5 a 6 años. Y eso es lo que nosotros entendemos que tienen que hacer las compañías, dado que el mercado se mueve de una forma tremendamente rápida, tremendamente innovadora, incluso disruptivamente en muchas ocasiones, y por supuesto las empresas que están preparadas para ello pueden sobrevivir en este entorno, y las empresas que de alguna forma consideren que simplemente el I+D es algo pues, accesorio, pueden tener graves problemas y seguramente serán adelantadas por proyectos y por empresas que sean tremendamente innovadoras. Bueno, NeuronBio es una empresa que está enfocada al desarrollo de proyectos biotecnológicos y a la generación de ideas que eventualmente se puedan convertir en nuevas empresas y que estas empresas puedan ser capitalizadas por partners específicos. NeuronBio nació en el año 2006, empezamos las actividades en el año 2006 y se generaron 2 unidades de trabajo, 2 divisiones, una dedicada al desarrollo de productos farmacéuticos específicamente para la enfermedad de Alzheimer, y otra división que con una línea de negocio, un sector completamente diferente, era el área de biocombustibles. Estas 2 líneas de negocio realmente tenían una serie de sinergias técnicas internamente, aunque los sectores eran claramente diferenciados. Durante estos años hemos seguido generando los proyectos, desarrollándolos, y lo que ha pasado en la historia de Neuron es que en el año 2012 la parte de bioprocesos se segregó y fue capitalizada por Repsol, generando una joint venture al 50% de cada una de las 2 empresas, mientras que los proyectos biotecnológicos del área farmacéutica siguen en proceso. Esto nos ha reforzado la idea de que NeuronBio es un generador de ideas, un generador de empresas, y que somos capaces de tener éxito generando o introduciendo partners específicos en nuestra estructura. ¿Qué decir de la innovación? La innovación es intrínseca a la biotecnología y específicamente más en NeuronBio, y sobre todo porque en el área farmacéutica los tiempos son largos, se necesita hacer muchas pruebas en investigación. La media de desarrollo de un fármaco es aproximadamente unos 10 años y se necesita una cantidad de dinero que ronda los 1.000 millones de dólares, es decir, estamos hablando de cantidades extremadamente grandes. Pero bueno, hay una serie de necesidades médicas no cubiertas. En el caso precisamente de la enfermedad de Alzheimer, pues estamos hablando de un gasto global que oscila este año, que va a alcanzar los 640 billones de dólares. Es decir, estamos hablando de unas oportunidades que son lo suficientemente atractivas como para hacer un desembolso, una inversión y una innovación de la mayor calidad posible. Nosotros, aunque somos una pyme, somos una empresa pequeña, pues hasta el momento ya hemos invertido más de 10 millones de euros en I+D, lo cual pues claramente pone sobre la mesa el interés que tiene NeuronBio por la apuesta por la innovación para generar riqueza, para generar productos que sin lugar a dudas al final tienen que ser globalizados. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Cattenom, que no es tan conocido, os comento a qué nos dedicamos. Nosotros somos una plataforma, es una empresa de base tecnológica que nos dedicamos a la búsqueda global de profesionales. Básicamente, Cattenom nace en el año 2000 para resolver la siguiente ecuación. Es cómo buscar un candidato en cualquier parte del mundo, que ese candidato lo pueda buscar y localizar un consultor basado en otra parte del mundo, para presentárselo a un cliente basado en otra parte del mundo y ejecutar ese proceso en 20 días hábiles. Este proceso, si lo desglazamos un poquito, solamente se puede hacer a través de la aplicación, innovando en tecnologías, de la siguiente manera. Uno, nosotros aplicamos procesos de Big Data para localizar candidatos. Cuando estamos hablando de candidatos, estamos hablando de millones y millones de ítems que hay en la red. ¿Cómo podemos localizar un candidato que está hablando en un foro, un potencial candidato que está hablando o que tiene un site, etc.? Esto solamente con el proceso de Big Data, que es la primera fase, ¿no? La localización. Después tenemos una plataforma tecnológica propietaria que lo que hacemos es metemos los candidatos, hacemos el screening
Y es como una especie de modelo de producción industrial, y esto es como nosotros entendemos el proceso de innovación en Capital. Lo que hemos hecho ha sido copiar en servicios un modelo de producción industrial. Ese modelo de producción industrial lo que nos permite es que todas las innovaciones que se producen en el mercado las vamos introduciendo dentro de la cadena de producción. Dicho de otra manera, nosotros necesitamos innovación en arquitecturas complejas de conocimiento. Cada vez que un candidato entra en nuestra cadena de producción, por decirlo de alguna manera, se va generando conocimiento. Conocimiento sobre el sector, conocimiento sobre el candidato, conocimiento sobre las empresas, etc. Si tú eres capaz de establecer arquitecturas que te permitan reutilizar el conocimiento, este es un valor futuro de la compañía extraordinario, porque empiezas a tener las mejores prácticas en prácticamente todos los sectores, ¿no? Aplicación de las tecnologías en la innovación en tratamiento de la imagen. Nosotros filmamos, y es una característica propia de Catalan desde el año 2000, nosotros filmamos business case de los candidatos que nos están hablando de cómo ellos resuelven problemas técnicos de sus distintas posiciones. El conocimiento que somos capaces de acumular es extraordinario. Ese conocimiento es lo que se puede transformar en valor futuro de la compañía. Entonces, básicamente lo que nosotros hemos decidido, o cómo nosotros vemos la innovación, es mucho más innovar en modelos de gestión que la innovación en producto. Esta es la apuesta que nosotros estamos haciendo. Quizás por eso estoy en esta mesa. Mucho más que estar innovando en tecnologías, estar innovando es cómo aplicaciones tecnológicas de otras industrias, de otros sectores, es posible aplicarlas dentro del sector servicios, en concreto dentro de este sector, ¿no? Esta es la ventaja competitiva. Es el sumatorio de innovaciones del resto de industrias aplicadas en un modelo de gestión. Así es como nosotros entendemos la innovación, insisto, más que el producto de innovación en nuestro modelo de servicio. Muchas gracias. Bueno, nosotros somos Ravibiotics, una empresa de biotecnología que hemos desarrollado varios productos en el ámbito farmacéutico TC, que estamos orientados a lo que sería dos de las cadenas, digamos, de crecimiento, dos de los apalancamientos de crecimiento para la industria farmacéutica en los próximos años, ¿no? De hecho, hace poco salió un estudio de Data Monitor donde se explicaba que la industria farmacéutica crecería en tres áreas distintas. Una serían los food supplements, digamos, ese producto que no tiene una regulación de precio por parte de la autoridad y que se vende en la farmacia y que al final el paciente paga out of pocket, digamos, se ha acabado el dinero del gobierno, está limitado, con lo cual la manera de crecer es consiguiendo que el consumidor también pague sus medicaciones porque tienen determinados aspectos que son interesantes para él. Con lo cual, este es un ámbito de crecimiento en el cual nosotros estamos metidos de lleno. Otro aspecto de crecimiento será la telemedicina, ahí no estamos, en telemedicina no tenemos ningún desarrollo hoy por hoy, ni tenemos previsto hacerlo tampoco en un futuro. Y luego hay una tercera línea que sería la medicina personalizada, es decir, dar más eficiencia a los tratamientos en base a lo que sería un conocimiento mayor del paciente basado en la genética, ¿no? Digamos, haces un estudio genético del paciente, puedes ver cuál es la medicación que más se le adecua para curarle una depresión o para curarle otro tipo de enfermedades, ¿no? Con lo cual, digamos, nosotros estamos en dos de los tres aspectos y estamos sin comerciales, no tenemos ninguna estructura, digamos, de comerciales porque nosotros no vendemos los productos directamente, tenemos un modelo de licencias donde básicamente lo que hacemos es producimos la IP, producimos las patentes, producimos el conocimiento y lo protegemos, y luego a partir de ahí generamos contratos de licencia con la industria farmacéutica en distintos países del mundo para que vendan nuestros productos bajo su nombre, ¿no? Entonces, para eso necesitamos innovar, porque hay que ir sacando novedades y sacando productos y que estas empresas funcionen. Nuestro modelo es muy sencillo y es muy aplicable. Nosotros, de los 32 empleados que tenemos en la compañía, no hay ninguno en comercial, tampoco hay ninguno en producción. Nosotros también producimos en terceros, porque hay muchos tollers, hay muchos sitios donde puedes ir a producir tus principios activos y tus productos. Simplemente lo que tienes que tener es tú el derecho de darles permiso para hacer esa producción, ¿no? Con lo cual, dicho de algún modo, las patentes es lo que a nosotros nos mantiene y nos contiene el valor. En nuestra compañía, los 32 empleados que somos, 21 son doctorados, son PhD, son personas de tercer ciclo que se dedican solamente a hacer I+D.
y el resto, hay 6 en desarrollo de negocio y luego el back office, ¿no? Para gestionar los pedidos. Pero básicamente no hay nada más. Y estos 21 personas tienen un modelo de trabajo muy sencillo, que es aquello que nos interesa, aquella enfermedad en la cual queremos intentar buscar alguna solución, siempre dentro de unos criterios de tiempo llegado al mercado, de inversión máxima, etcétera, que nos permiten, pues, digamos, trabajar con el equity que tenemos. Nosotros somos una empresa en ese sentido muy independiente, en el sentido que lo que hacemos, lo hacemos nosotros y lo hacemos desde el principio hasta el final, digamos, no. El partner lo buscamos para vender, para invertir en el mercado, pero no para lo que sería el desarrollo de I+D, ¿no? Y luego a partir de ahí lo que hacemos es sentarnos, ver el estado de la técnica, estudiar nuestras estrategias, estudiar las estrategias de patente, hacemos lo que serían las matrices de posibilidades, digamos, decir cómo podemos innovar, cómo podemos mejorar, pero cuando entramos en lo que sería lo que es la I+D clásica, es decir, hacer un desarrollo experimental para encontrar un producto mejor que lo que hay en el mercado, luego hacemos una fase posterior, que es lo que llamamos nosotros el proceso de foco, donde básicamente todas aquellas ideas que tienen nuestros científicos, pues empezamos a preguntar a los clientes, digo, a usted ¿qué le parece? Y usted lo vendería y tal, y ya empieza a empezar a trabajar lo que serían los contratos en fase de premercado, digamos, sin demasiado compromiso, pero siguiendo a buscar que su estructura de marketing, por ejemplo, pregunte a los médicos qué nivel de utilidad le ven al producto. Y a partir de ahí luego focalizamos los recursos, empezamos desde el principio, llegamos hasta el final y nosotros, mira, tenemos 9 productos en el mercado que están siendo comercializados en distintos mercados y tenemos un proceso de rollout en el cual esos productos que vamos lanzando, que están protegidos, que tienen 20 años de protección, 20 años de ventaja competitiva, por decirlo entre comillas, porque también van saliendo algunos sustitutivos y estas cosas, pero en general lo que hacemos es ir replicando, haciendo rollouts, ¿no? Es decir, consigues un caso de éxito en Francia, pues luego empiezas a proponer a clientes en Alemania, en España, en Dinamarca, en otros países de Asia o de Latinoamérica que, ves, esto que me ha funcionado aquí, a ti también te puede funcionar en tu mercado, ¿no? Y luego a partir de ahí es donde empieza ese círculo virtuoso que nos da una rentabilidad sobre lo que serían las ventas, pues muy alta y que evidentemente, pues como son procesos que tienen su tiempo, porque esto es biotech, es un poco el gran dilema de lo que es la parte más bio, es que claro, tú tienes que dar a personas, cuando tienes que dar a personas tienes que asegurar muy bien la seguridad y esto te dan los procesos regulatorios pues relativamente largos, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que sí que nosotros ya hay una fase previa que ya hemos conseguido, que es llegar al mercado, tener las primeras pruebas de concepto vendiendo. Nuestra facturación pues, ha ido creciendo de una forma importante en los últimos años y nuestro plan ya publicado pues, va doblando facturación en los próximos 3 años también, con lo cual estamos en ese proceso ya de empezar a generar, pues buscar ese flujo de caja positivo tan importante para los inversores y que nuestro sector también al final pues ha pedido esa paciencia, pero demuestra que lo consigue, ¿no? Y por tanto la innovación para nosotros no es algo que hay que hacer, es que es la única manera de trabajar que tenemos y creemos, yo creo que, digamos, de una forma, digamos, la utilidad es muy alta y la ventaja competitiva es importante. Al final el mundo es bastante competitivo ahora, las fronteras son muy pequeñas y realmente cuando consigues hacer esa protección y ves que te van garantizando las patentes, pues te vas dando cuenta que vas fijando ventajas competitivas que al final es lo que necesitan las empresas para realmente tener márgenes razonables, ¿no? Porque hoy en día cuando algo no tiene barreras, la verdad es que la competencia llega muy fuerte y muy rápido, ¿no? Y creemos que tenemos un modelo muy muy sostenible y ordenado, ¿eh? Eso sería todo. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, entramos un poco en fase de debate. Primero que os quería plantear, desde vuestro punto de vista, vuestra experiencia, es si pasado este lustro, digamos, complicado o muy complicado económicamente, hoy en día en España disponemos de un ecosistema, y en ese sentido me refiero a la parte regulatoria, fiscal, financiera, que permita desarrollar o que tendríamos que como país, digamos, crear para que las empresas pudiesen desarrollarse desde el ámbito de la innovación, ¿no? ¿Quién quiere ver? Es verdad que en España en estos momentos yo creo que necesitamos un impulso importante en el desarrollo de I+D. Quizás sea el único sector que va a crearnos mucho puesto de trabajo y recuperar un poco esas plazas perdidas que serán
difícil que se vuelvan a ubicar en sectores como el constructor y el inmobiliario, ¿no? Entonces, yo personalmente confío en que este gobierno o el que venga apoye mucho más el I+D en España, porque realmente es el único sector que realmente puede generar mucho crecimiento de empleo en los próximos años. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo proyectos con la Unión Europea, el 7º programa marco, el 7 Framework Agreement, donde estamos desarrollando tecnología para Europa, como proyectos en Alemania o en Francia con EDF, y que están básicamente diseñados para gasificar residuos, sobre todo residuos urbanos. Y estos son proyectos que pueden generar muchísimo empleo en toda Europa, en España por supuesto también, porque esta ingeniería está radicada en España, ¿no? Por lo tanto, yo creo que necesitaríamos impulsar muchísimo más lo que es la ayuda fiscal, pero no solo fiscal de impuestos. Yo creo que necesitamos tener muchos más programas en el gobierno, como hay en la Unión Europea, nosotros trabajamos en unos cuantos de ellos, pero desde aquí España deberíamos ser mucho más impulsores de este tipo de actividades. La Unión Europea es muy activa, muy proactiva en este tipo de proyectos tecnológicos de innovación tecnológica que tienen interés, en nuestro caso, en el sector energético. Pero yo creo que en España tenemos que impulsar muchísimo más este tipo de actividad. Completamente de acuerdo. Desde luego, yo creo que estamos frente a un problema casi cultural, en el que al final la I+D que genera o que subvenciona el gobierno tiene que venir necesariamente una solicitud de los ciudadanos y de un grupo de interés que no hacemos demasiado. Yo creo que los que estamos en esta mesa estamos plenamente convencidos de la necesidad de la innovación y de la I+D para cambiar el modelo productivo de este país, pero eso evidentemente viene por solicitar a los gobiernos que necesitamos que eso se potencie. Al no potenciarse demasiado, y sobre todo en los últimos años que sobre todo han habido recortes, lo que está pasando es que esa cultura, esa falta de cultura de la I+D, lo que provoca es que no hayan demasiados actores para reforzar la cadena de valor, en nuestro caso la cadena de valor farmacéutico. Es difícil encontrar venture capital especializados en España con conocimiento profundo del área farmacéutica y necesariamente hay que irse fuera y esto es un problema, ¿no? Yo el otro día estaba hablando del Horizonte 2020 en una reunión del Human Brain Project y la persona que nos lo estaba comentando decía que el problema en España es que tampoco hay grandes farmas que puedan captar ese conocimiento y al final las pymes o los grupos de investigación van a tener que colaborar con farmas extranjeras que al final se van a quedar la propiedad de los productos. Y esto es muy grave. El caso de las TIC no es así, pero el caso de las farmas sí, estamos perdiendo una oportunidad tremenda. A esto también lo que se suma es que nuestros científicos, nuestros ingenieros se están yendo. Y esto hace que se descapitalice el potencial humano de España, que es extraordinariamente valioso y extraordinariamente difícil de reemplazar. Para generar un buen científico, un buen ingeniero que ha estado en muchos sitios, pues igual necesitas 10 años de tu tiempo. Y una vez tienes desarrollada esa persona que tiene la capacidad de tener inventiva, generar ideas y desarrollar proyectos, pues lo que está pasando es que se están yendo. Y esto es un grave hándicap al final para la generación de riqueza y la generación de empresas en España. Yo estoy en parte de acuerdo y en parte de desacuerdo. Es decir, el I+D y el esfuerzo de I+D que está haciendo las autoridades centrales en España están por encima de la media de lo que está haciendo otros países en Europa, en el mundo. Lo que sí que es verdad es que el I+D o los esfuerzos de innovación en el ámbito privado están muy por debajo. Y evidentemente es por lo que habéis dicho vosotros, que realmente el entramado digamos, financiero, pues, los venture capital o las diferentes capas que de alguna forma tendrían que ayudar a cada uno de los eslabones de esa labor, pues en algunos sectores se están dando. Yo creo que aquí hay unos ejemplos muy claros de empresas que están muy concienciadas de ello y que incluso pues, para subsistir necesitan el I+D,
pero evidentemente hay empresas, grandes empresas en España, pues que no están de alguna forma llevando esa labor hasta sus últimas consecuencias. El sector de las tecnologías de la información en España, que cualquiera debería pensar que tiene que estar en un altísimo nivel de I+D, estamos hablando de que no invierte ni el 0,8% de su facturación en I+D. Nosotros invertimos el 8,9%. Compañías muy grandes de este país en el mundo de las tecnologías de la información no invierten ni siquiera el 1%, ¿no? La media debería estar en torno al 2% y bueno, pues, en países como Corea del Sur, países como Japón, países que están, bueno, Singapur ya no podemos hablar porque evidentemente están fuera de lo que es la matriz, pues están invirtiendo más del doble de lo que es la media en Europa, ¿no? Y después están, pues, digamos, entornos, llamámosle un poco fuera de lo común, como son entornos como Silicon Valley y demás, en los que, desde mi punto de vista, ya el péndulo está al otro lado, ¿no? Y es un entorno en el cual se fomenta no el I+D, sino la prueba, pasar prueba-error, para de alguna forma ir sacando, en función de un ecosistema de compañías que invierten en otras empresas que después pueden ser adquiridas por otras empresas, un poco parecido a lo que pasa en el mundo del farmacéutico y demás. Yo creo que en España no solo hay que pedir al gobierno siempre o a las autoridades, no, haz más esfuerzo, haz una mayor inversión en I+D y demás. Yo creo que, primero, los empresarios nos tenemos que concienciar claramente en que el I+D es la única vía de subsistencia y de creación de valor de forma sostenible, punto número uno. Y punto número dos, claramente, sí que es verdad que tiene que haber determinados ecosistemas que se formen alrededor de las empresas que apuestan por el I+D, que fomenten el I+D. Por ejemplo, el MAP, pues Alternex tiene una política de subvenciones o de ayudas fiscales a los inversores que invierten en empresas innovadoras, que tengan un sello o sean BAR, que es como aquí el CEDETI, ¿no? El CEDETI, como sabéis, es la compañía de inversión, digamos, del Estado que da ayudas a compañías que quieren hacer I+D, ¿no? Entonces, lo que yo entiendo es que hay que trabajar en todos los ámbitos, en el entorno en el que la empresa privada invierta más en I+D, en concienciar a las empresas de que es necesario, y también en algunos ámbitos en los que no se está haciendo suficiente esfuerzo. Pero no es solo la ayuda pública la que hace el I+D, sino que tiene que haber una respuesta por parte de las empresas privadas también. Yo solamente hago un apunte en línea con lo que está comentando Fernando, ¿no? Nuestra experiencia con las universidades, y hemos tenido varias y diversas. El punto es el siguiente: yo soy bastante poco partidario de la intervención del gobierno en nada. Cuanto menos intervengan, mejor van las cosas. Cuando interviene en I+D, que sí, efectivamente tiene que ser un sector de apoyo por parte del Estado, lo que tiene que hacer es invertir bien. A mí me parece tan sencillo como esto. ¿Por qué no se cogen modelos de inversión en I+D como hay en Estados Unidos? Que es, usted investigador tiene interés en investigar sobre este tema X, búsquese usted 5 empresas que tengan interés en su investigación. A partir de ahí se hace una coinversión, cosa que es lógica. ¿Qué nos hemos encontrado nosotros en nuestra experiencia? En concreto, nosotros queremos hacer, llevamos tiempo desarrollando un modelo que detecte una cosa que le llamamos el pálpito del candidato. Pálpito del candidato quiere decir, tiene bastante relevancia, es cuando un profesional está en disposición de dejar su compañía para entrar en otra. La relevancia de este dato es extraordinario porque te baja el coste de adquisición del candidato entre un 15 o un 30%. Cuando tú te quieres ir de tu compañía, yo te puedo ofertar un trabajo, por decirlo de alguna manera, a un cliente mío, y me sale un 30% más barato que si tú no te quieres ir. Es así de claro. Bueno, el pálpito solamente se descubre a través de sistemas de Big Data que te hace un cruce, etc.
Vamos a las universidades y ¿qué investigan las universidades? Lo que ellos quieren. Que me parece muy bien, o sea, que es muy lícito, si no lo pagase yo con los impuestos. Entonces, yo creo que el problema básicamente es, efectivamente, yo estoy de acuerdo, el Estado sistemáticamente nos está diciendo que España es uno de los países que más invierte en I+D. La realidad es que las empresas españolas no es que no quieran invertir en I+D, es que hay una disociación entre una cosa y la otra. Es decir, hacia dónde van las empresas y hacia dónde van los investigadores, el Estado o la universidad. Este es, en fin, es un poco el punto, a lo mejor soy un poco radical, pero de verdad que creo que el Estado, cuanto más lejos, desde luego contribuir sí, pero cuanto más lejos en estas cosas, se puede. Solo añadir un punto a lo que se ha comentado, que es que a nosotros, en nuestra percepción, cada sector es un poco distinto. Digamos, Genaro hablaba del 2% en su sector. Nosotros en la industria farmacéutica se invierte aproximadamente un 15% de la facturación, pero funciona totalmente distinto el modelo. Son otros márgenes, otra manera de funcionar. Pero en cualquier caso, dentro de lo que serían los ratios, a nosotros hay una cosa que nos, en el sector más biotech, hay una cosa que nos ayuda mucho, sobre todo de cara a los inversores. ¿Vale? Al final, un inversor donde gana confianza, si no es en el EBITDA, o sea, una empresa más biotech, en una fase más temprana, si quieres, o lo que mira un inversor especialista, principalmente no es tanto ni el EBITDA, ni el bottom line, ni el cash flow. Bueno, el cash flow sí lo mira, para asegurar, para prever cuándo será la próxima ampliación de nivel, pero lo que mira principalmente son las ventas y la caja, ¿no? Es decir, si ve que crecen ventas, quiere decir que la cosa está evolucionando porque es un sector que va escalando, ¿no? Y luego, a partir de ahí, digamos, lo que hay que ver es que la empresa no esté plana, ¿no? Si está plana y la caja va bajando, pues entonces es importante, ¿no? Entonces, hay una serie de aspectos que miran los inversores, sobre todo de capital riesgo, que son un poco distintos también a los más tradicionales, o se miran de una forma un poco distinta. Pero hay un aspecto que les da una confianza brutal, ¿no? Sobre todo cuando hay fondos de capital riesgo, que les doy unos casos muy interesantes en Inglaterra, y también que son muy importantes, que nosotros hemos intentado aquí, que ha sido difícil, ¿no? Digamos, la compra pública de tecnología innovadora, al final, es un modelo en el cual nosotros tenemos que pensar en cuál es el principal comprador que hay en España, ¿no? Y no es Telefónica ni las grandes compañías del IBEX, es el gobierno. El gobierno se gasta 400.000 millones cada año en comprar cosas o haciendo cosas, ¿no? Y por tanto, ahí hay un potencial cliente que vale la pena aprovechar. Dicho de alguna manera, si un determinado gobierno pues piensa, necesito ser más productivo en esto, necesito esta solución, sea médica, sea tecnológica, o sea lo que sea, pues lanzo un programa de compra pública de tecnología innovadora, en lo cual le pido a las empresas a ver si alguien me puede desarrollar pues un tren que vaya a 300 por hora, ¿no? Por decir algo, quizá no sea el mejor ejemplo porque la gente critica un poco las inversiones en el AVE, pero sí que es verdad que cuando se compra eso, se compra sin que esté desarrollada la tecnología. Simplemente es una compra pública de tecnología innovadora en la cual dices, alguien se compromete a conseguir esto, te pago unos milestones, te pago unos hitos, y tú vas haciendo las entregas en los tiempos pertinentes. Con lo cual, este tipo de programas aplicados a cualquier necesidad que tenga el gobierno, las empresas, nos permite innovar con un foco de cliente muy claro y con un comprador ya establecido, ¿vale? Para esto se modificó la ley de contratación pública en España en el año, no sé si era en el año 2008 o 2009, se hizo una modificación muy clara, se establecieron los modelos de compra pública igual que se han establecido en el resto de Europa. Y de hecho el programa Horizonte 2020 de que hablaba Genaro hace un rato, precisamente es un programa que está muy orientado a fundamentar esto, ¿no? Con lo cual, el hecho de que tú como inversor veas que una empresa genera un programa que le va a generar X ingresos del gobierno en un tiempo determinado cuando consiga establecer los hitos, tú verás que hay una empresa que se pasa los 3 o 4 primeros años invirtiendo, dicho de otro modo, perdiendo dinero en ese proyecto, ¿no? o quemando caja en ese proyecto. Pero sabes que luego hay un retorno, hay un cliente asegurado, con lo cual como inversor te sientes cómodo porque al final dices, mira, esto al final, una vez conseguido, tienes este retorno y se puede estudiar desde el primer momento. Esto de la compra pública de tecnología innovadora es algo que se está aplicando mucho en Estados Unidos, de una forma, lo llaman distinto, pero lo aplican, y que se va a aplicar en toda Europa, digamos, en los próximos años sin ningún tipo de duda. Lo que tiene que hacer el gobierno español, si quiere fundamentar la I+D y la innovación en las empresas españolas,
es no ser el último en empezar a hacer esto, sino que ser el primero, anticiparse a los demás y conseguir que las empresas de aquí sean más competitivas, porque cuando un modelo es más productivo para una sanidad española, es replicable a cualquier otra sanidad europea, con lo cual, como empresa pionera en hacer esto, tienes una ventaja, aparte de una serie de ventajas competitivas, una serie de protecciones por IP, que te permiten ir pues, a un gobierno alemán o a un gobierno inglés a ofrecerle un ahorro, a ofrecerle una mejora en la productividad o una mejora en la curación de sus pacientes. Con lo cual, todo esto son aspectos que son súper importantes y que valía la pena añadir a lo que serían las inversiones directas del gobierno, ya sea a través de universidades, que es verdad que son poco eficientes en muchos casos. También es verdad que no podemos estar pidiendo sin límites porque no hay dinero, pero sí que podemos pedir que esos presupuestos que haya, todo aquello a lo cual queramos ser un poco más productivos desde un punto de vista de la administración pública, pues no seamos, no estemos con los interventores, que esto es imposible, que esto técnicamente, lo que hay que hacer es agilizar la administración y facilitar que esta tendencia a la cual llegaremos antes o después, pues en España llegue antes que en otros países, porque esto va a convertir nuestra economía en ser un poco más productiva y un poco más eficiente que las demás, ¿no? El primero que empieza al final tiene una cierta ventaja. Yo tengo un comentario sobre lo que ha dicho Genaro. Estoy también de acuerdo contigo en que quien menos y más de hace en este país son las empresas privadas. Desde luego quien más hace es las vías públicas, y ese es uno de nuestros grandes problemas y uno de nuestros grandes deberes. La reflexión sobre la inversión en I+D pública, yo la refiero a la generación de un caldo de cultivo suficiente como para generar ideas que potencialmente se conviertan en líneas de negocio y a futuro en empresas. Lo digo con el conocimiento de causa, que nosotros somos una spin-off, ¿no?, de la Autónoma de Madrid, y en nuestro caso ha sido muy paradigmático porque hemos tenido que cambiar esa mentalidad de investigadores y convertirnos a marchas forzadas en empresarios, ¿no?, y comprender cuáles son las necesidades de la empresa. Entonces, de acuerdo, pero cuanto más empresas surjan, más spin-offs surjan de las universidades y de los centros públicos, pues más posibilidades vamos a tener para incrementar el número de empresas y, por tanto, el nivel de riqueza en este país, ¿no? Partiendo de eso, es verdad que no hay demasiados controles en el mundo de la universidad a la hora de desarrollar proyectos, y difícilmente se pone un foco de utilidad a esas investigaciones. Y aparte es que tampoco hay una predisposición por ello, lo cual es un grave problema, porque al final hay un gasto de dinero público con no demasiado control. En esto, lo que yo decía es que hay que fomentar la cultura entre el mundo de la empresa y el mundo de la universidad, del Consejo de Investigación Superior de Investigaciones Científicas, para potenciar esas sinergias, y yo creo que se está empezando a hacer muy poquito a poco, pero por ahí tienen que ir los tiros. Y ahí hay una serie de herramientas o de organismos intermedios que deberían fomentar este tipo de interrelaciones. Por ejemplo, las oficinas de transferencia de resultados de investigación de las universidades, que muchas veces no tienen ni el personal, ni la formación, ni la dedicación de hacerlo. Ese es uno de los grandes problemas, no se transfiere en este país. Hay excelentes grupos universitarios, digo también muy malos, hay de todo, pero con escasísima orientación al mercado, con escasísima idea de generar un negocio. Muchas veces las patentes, porque esto se está promocionando por parte de las universidades, las patentes universitarias son curriculares, son solicitudes de patentes, porque claro, creo, no sé si no pagan una tasa muy pequeñita para hacer una solicitud española de patentes, y se abandona cuando hay que extender la PCT, ¿no? Esto lo que está marcando es, sí, hay muchas solicitudes curriculares, pero que detrás no hay un negocio, ¿no? Entonces creo que hay que trabajar en los dos sentidos. Evidentemente, las personas que estamos sentados en esta mesa, creo que tenemos, como decía Jordi, estamos convencidos del papel de la innovación, y Neuron, que os voy a contar, no es básicamente investigación lo que estamos haciendo, pero hay que remar desde muchos lados para llegar a un punto de confluencia. Sobre la internacionalización de la innovación,
A veces se comenta que el camino de la empresa para crecer es el binomio innovar e internacionalizar, pero yo quería que las empresas de aquí contases un poco vuestra experiencia en participar en consorcios, en llegar a acuerdos con partners, no solo desde el punto de vista comercial, sino desde el punto de vista de innovación, ¿no? de co-desarrollar, ¿no? Cuando otras veces el modelo ha sido tener una visión de que la investigación era un tema muy interno de la empresa, ¿no? ¿Cómo valoráis esa posibilidad, digamos, de avanzar y crecer en el campo de innovación con acuerdos a nivel internacional y cuál es vuestra experiencia? Bueno, nosotros una de las claves que hemos venido practicando desde el año 2002 fue precisamente la innovación en cooperación internacional. De hecho, nuestro primer gran proyecto internacional se dio de alguna forma derivado de nuestra participación en una de las plataformas industriales para I+D en Europa, en el que estábamos participando proactivamente con compañías también españolas, y de ahí surgieron una cantidad considerable de proyectos en cooperación. Una de las cosas importantes que hay que destacar es que precisamente el I+D está fomentado, digamos, como una estrategia en España muy focalizada en España, ¿no? Y las empresas que de alguna forma estamos saliendo hacia el exterior desde hace años hemos visto cómo el I+D es de un ámbito mundial o incluso, por supuesto, europeo, y cómo eso precisamente de alguna forma ayuda a romper las fronteras de la estrategia que de alguna forma se fijan las compañías en España. Nosotros con un proyecto, los proyectos de Horizonte 2020, lo que pretendemos es precisamente ya no solo crear innovación para nuestra empresa, sino crearla en grupos suficientemente grandes que generen tracción a nivel europeo y que permitan crear plataformas industriales que hagan que los estándares que nosotros fijamos en los proyectos de I+D y de innovación que generamos puedan de alguna forma transformar la industria de las telecomunicaciones, primero en el entorno europeo y después más adelante en el entorno mundial. En algunas ocasiones cuando participamos en estas digamos, mesas redondas internacionales, una de las cosas que nosotros siempre decimos es: ¿para qué vamos a crear con Galileo el siguiente GPS si realmente GPS ya es suficientemente bueno, es tremendamente alto en innovación y realmente no está aportando nada a Galileo, que es un proyecto que, bueno, si no lo conocéis, es un proyecto de I+D europeo para crear un GPS europeo? Las razones que nos dan es una cuestión estratégica, es una cuestión geopolítica. No podemos estar permitiendo que los americanos, que son los dueños del GPS, estén dominando nuestras comunicaciones, nuestra logística y demás. Y digo, muy bien, pero realmente lo que estamos creando es simplemente un entorno para intentar crear una innovación sucesiva y paulatina. En realidad lo que nos tenemos que centrar es en crear una innovación disruptiva que permita no crear el siguiente GPS, sino crear el siguiente Internet. Es decir, nuestra filosofía es, y un poco lo llevo ya ahora en Google, es el crear el siguiente salto tecnológico europeo y, por supuesto, mundial. ¿Cómo? Pues creando una plataforma que pueda generar el 5G, en este caso, que es donde nos especializamos, ¿no?, en el mundo de las transmisiones de datos en el entorno radio. Entonces, la clave está en, como muy bien habéis dicho, nos ha dicho en la pregunta, en no solo innovar con el ámbito español, nacional, sino innovar mínimo con el ámbito de actuación europeo, de disruptir en la medida de lo posible y de transformar industrias en ámbitos continentales. Porque evidentemente en el campo en el que nos movemos es el ámbito mundial, y si no tenemos la ambición de al menos transformar todo lo que es una industria en un entorno europeo, desde luego nos quedamos cortos para lo que es el entorno mundial de competitividad. Y nosotros, desde el principio, en todos los proyectos en los que estamos, ya digo que estamos en plataformas europeas
desde el año 2002 siempre hemos trabajado en ese ámbito y en ese tablero de ajedrez como nuestro tablero de ajedrez mundial para poder trabajar en el mundo. Bueno, aquí nosotros tenemos mucha experiencia, hemos trabajado en muchos proyectos, estamos trabajando en proyectos europeos, hemos acudido a muchos seminarios internacionales que nos ha reportado pues, trabajar en diversos proyectos en diferentes nacionalidades. Hace una semana estábamos en el Summit de Waste to Energy en Londres, donde pudimos ver cómo el mundo del residuo sólido urbano, la basura, pues estaba anunciando el final de la incineración. Allí, dentro de ese Summit, pues había ninguna compañía que se dedicara a la incineración de basuras. Y solo estábamos ya players y muy pocos players a nivel mundial en el mundo de la gasificación. Unos con mejor experiencia y otros con peor experiencias. Nosotros creo que éramos los referentes en ese summit. Incluso se nos acercaban de grupos como Westinghouse, por ejemplo, que es un monstruo y que tiene tecnología de gasificación de plasma, pero que es un referente internacional en este tipo de proyectos, aunque son plantas enormes, con unos costes altísimos, y nosotros estamos en otro tipo de proyectos pues, medianos, que son costes asumibles para el ciudadano. Al final la innovación tiene que ser pagable y bancable. Cuando uno ha descubierto algo muy interesante y resulta que luego no es llevable al mercado, no sirve para nada. Os doy una referencia. Westinghouse, que es un grupo gigantesco, tiene una tecnología maravillosa, pero que al final tienen que pagar 10 millones de euros de megavatio el cliente, y eso al final va a una tarifa eléctrica tan cara para el consumidor que es imposible que se pueda instalar. Por lo tanto, la innovación es importante, pero es importante que no quememos dinero en productos innovadores que luego no tienen cabida en el mercado. Nosotros hemos estado trabajando mucho en proyectos internacionales en la Unión Europea, con grandes partners, como he dicho antes, el Electricité de France, como la Universidad de Stuttgart, que es un referente mundial en la combustión, donde nació Porsche, con el Ministerio del Baden-Württemberg en Alemania, que es el más innovador en lo que es tecnología energética en Europa, probablemente, con la Universidad de Estocolmo, el Real Instituto de Estocolmo, que es un referente en el mundo del gas en Europa, con el Instituto Karlsruhe en Alemania. Luego trabajamos también con la Universidad de Lorraine en París. Tenemos un proyecto que se llama Eastgate, otro proyecto que se llama Polistabilidad, otro que se llama Gas Bioref, estos dos últimos están en Alemania, otro que es el que tenemos con la Universidad de Lorraine, cerca de París, con EDF. Todos estos proyectos, su objetivo último, y que están todos inmersos en lo que es el programa marco número 7 de la Unión Europea, tienen como objetivo la conversión del residuo sólido urbano de las ciudades en gas sintético. Nosotros estamos en casi todos estos proyectos, todos los que saben, siempre como tecnología de gasificación. Somos un player pues muy importante en este campo. Entonces, eso quiere decir que la Unión Europea está apostando fuertemente por todo lo que es el mundo del gas sintético, el gas no convencional. Los americanos apuestan mucho por el shale gas, y eso va a seguir creciendo, pero al final el residuo sólido urbano va a ser una fuente, un combustible importante en este siglo en el que viene en todo lo que es el mundo del gas. Vais a ver, las directivas europeas van a estar cambiando en todo el mundo del packaging, todo lo que es el packaging que vais a ver en los próximos años. Va a haber una nueva directiva europea que va a obligar que sea de material orgánico, precisamente para que se pueda generar energía con este mismo residuo. Por lo tanto, sí que es cierto que estos proyectos internacionales para nosotros han sido muy importantes, porque una cosa es hacer un proyecto piloto de innovación tecnológica para un grupo de este tipo, pero ese proyecto piloto después te lleva a un proyecto mucho más grande, industrial, que es donde realmente aportas valor y donde estás aportando valor para el accionista y aparte beneficio. Solamente un comentario. Nosotros, todas las inversiones que estamos haciendo en las B es básicamente en tecnología. La tecnología tiene una característica y es que los proyectos de desarrollo tecnológico responden a una función exponencial, básicamente, ¿no?
eso te obliga que cuando tú quieres desarrollar o integrar nuevas tecnologías dentro de tu proceso industrial, lo mejor que puedes hacer es irte donde está el hub, donde se está desarrollando. Os pongo un ejemplo. Nosotros estamos desarrollando un sistema de gamification que es aplicar juegos dentro de los procesos de selección de filtrado, ¿no? Son juegos que, ¿dónde está el hub del centro donde se está desarrollando toda la parte de gamification en el mundo? Está en Singapur. Lo que no tiene ningún sentido es irse aquí a la universidad, que no necesariamente tiene que ser pública, puede ser privada, a buscar un centro de desarrollo en gamification. Entre otras cosas, porque cuando hay aquí un centro de desarrollo, el centro de desarrollo en Singapur, de la Universidad de Singapur, está aquí, con lo cual es muy difícil alcanzar el punto de desarrollo. Exactamente igual pasa en los modelos de Big Data. Está en California, está en Monterrey. Es muy difícil ya alcanzar unos niveles de desarrollo como los que tienen ellos. Entonces, lo que nosotros sí estamos haciendo es modelos de coinversión o ir trabajando conjuntamente. Nosotros aportamos el conocimiento a la industria, ellos aportan el conocimiento del desarrollo. Es básicamente un modelo que es mucho más sencillo que todas las demás. Desde luego, los problemas a los que nos enfrentamos en empresas como las que estamos en esta mesa son desde luego globales y por lo tanto internacionales, y ahí es donde hay que buscar los partners. De hecho, pues, Neuronbio también ha participado en el 7º programa Marco y ha estado colaborando con diferentes empresas del ámbito europeas. Esto es lo habitual ahora mismo, pero no solamente eso, sino además yo creo que en el área de farma está cambiando el paradigma. Hasta ahora se realizaban mucho más los diseños o el desarrollo de proyectos internamente y posteriormente se buscaba un socio para llegar a un acuerdo con él. Ahora, desde hace unos años, se está empezando a imperar lo que llaman la Open Innovation, que es ir muy pronto al desarrollo de los procesos. Y esto parte de una colaboración internacional y en el que juegan un papel muchos actores y muchos centros, tanto públicos, privados, empresas, para desarrollar los proyectos. Y en el Horizonte 2020 que hemos hablado, las directrices son esas. Ahora cada vez va a ser más complicado pedir proyectos una sola empresa, o una empresa con un grupo de investigación. Todos los proyectos ahora mismo se están desarrollando en consorcio y fundamentalmente a nivel europeo y a nivel internacional. Sí, bueno, nosotros también, como todas las empresas de innovación, hemos estado también en programas Marco y en CENICH y en todo tipo de programas de cooperación. En nuestro caso, muy concretamente, como el tipo de producto que nosotros enfocamos es de rápida llegada al mercado, aplicación muy directa a una enfermedad concreta, con una aplicación muy rápida, pues ahí lo que buscamos es un desarrollo lo más independiente posible para mantener el 100% de la propiedad intelectual y atacar el mercado con un producto, con un control, ¿no? Evidentemente que hay proyectos que no se basan en microbusiness, son proyectos que se basan en macrobusiness, y yo creo que los que se han presentado están orientados a proyectos mucho mayores y mucho más, digamos, dependientes de un ámbito concreto. Necesitas muchas más empresas, pero también hay negocio en lo que llamamos nosotros las licencias de productos independientes. No solo también hay negocio, nosotros creemos que es un negocio muy interesante porque tiene una seguridad alta en el sentido de que tienes un modelo muy diversificado en cuanto a proyectos, en cuanto a clientes, en cuanto a territorios que te van dando. En nuestro caso, pues nosotros somos una empresa más de tener 20 clientes con cuentas de 2 a 400, 600 mil euros que tener un solo cliente con cuentas de 30 millones, ¿no? Es un modelo nuestro que está orientado muy distinto, y al final el único mensaje que podría dar es que en la I+D, en lo que es la innovación, caben varias estrategias. Simplemente tienes que tener muy clara, digamos, cuál es el entorno, dónde te mueves, en qué tipo de negocio estás, y luego a partir de ahí enfocarte, ¿no? Es como en todo, ¿eh? Con lo cual, digamos, hay modelos cooperativos muy interesantes, los cuales nosotros procuramos participar, pero también hay modelos independientes que son funcionales, viables, que te reducen el riesgo y que te aportan otro tipo de negocio basado en facturaciones menores a muchos clientes distintos, ¿eh?
Para finalizar, turno de preguntas. No sé si es una pregunta más bien personal para vosotros. ¿Cuánto tiempo dedicabais hace 10 años a innovación, vosotros personalmente, en el día a día? ¿Y cuánto dedicáis ahora llevando empresas donde tenéis que dirigir gente, atender a inversores, viajar mucho? Y luego no sé si un consejo, porque yo no soy quien para dar consejos, pero había una empresa pequeñita y luego llegó a ser una empresa un poco más grande. Creo que alguna vez ha sido la más grande del mundo, que era Apple, donde cada vez que salía Steve Jobs a ver inversores, yo creo que no ponía nunca ningún número, explicaba un producto y hablaba de una innovación. Dedicar vuestro tiempo a eso y veréis cómo las cosas y los números luego salen bien. Bueno, yo creo que, no sé si mi empresa es la más antigua, tiene 15 años, quizás ahí puede haber un mayor track record, ¿no? La innovación está impregnada en todo lo que hacemos. O sea, realmente sí que es verdad que con el departamento de I+D, pues antes estaba al 100% del tiempo, porque éramos 3, entonces I+D era yo. Pero realmente prácticamente todo lo que... Bueno, nuestra empresa tiene un 70% de personal, ingenieros o bien de telecomunicaciones industriales o en el mundo de matemáticas y científico, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que uno de los temas que está absolutamente implicado dentro de la compañía es efectivamente la innovación como tal y se tiene que impregnar. Evidentemente, formalmente, bueno, pues ahora mismo no le dedicamos, en mi caso, más del 20% o 15%, una cosa así. Pero también es verdad, es muy importante. Ahora tenemos gente tremendamente preparada y directivos tremendamente preparados para esa parte, para esa faceta que es el I+D y la innovación. Por otra parte, en nuestro caso, hay otra pieza importante y es que en el I+D, o en la innovación, mejor dicho, también introducimos la innovación en el modelo de negocio. Y siempre la tecnología va asociada a un cambio en el modelo de negocio. Que eso, bueno, pues en parte nos hace difícilmente copiables o con menos probabilidad de ser copiables que patentar algo que de alguna forma después se puede resultar. Bueno, la pregunta, claramente hemos reducido mucho nuestro foco personal en esa parte, pero hemos puesto a trabajar a gente muy preparada y muy concienciada sobre esa materia, en nuestro caso. Por ejemplo, rápido yo. En mi caso, yo podría decir que al principio dedicaba un 50% del tiempo a la I+D y otro 50% a los inversores. La verdad es que al principio la compañía necesitaba mucho equity y no lo teníamos, y la verdad es que de tiempo me robabais un montón. La realidad es que el tiempo a los inversores ha sido muy intenso, te diría que más intenso que el de la I+D en los últimos años. Mi trabajo ha sido mantener la empresa capitalizada para poder llegar al siguiente hito. Después nosotros creamos la empresa en el año 2004 y el primer producto que salió al mercado salió en el 2011, ¿no? Finales de 2010. Con lo cual, dicho de algún modo, estuvimos bastante tiempo dedicando el infinito % de la facturación a I+D porque no facturábamos, ¿no? Entonces hicimos lo que podíamos, pero la realidad es que, y esto es una realidad que sí que nos ha sorprendido, es que últimamente, como nosotros ya tenemos un foco de compañía muy claro en nuestro modelo de negocio, en el cual hemos ido soltando, digamos, todas aquellas cosas más extrafuncionales, para nosotros lo que ha sido visitas de inversores, mi tiempo dedicado a inversores ha bajado muchísimo. Diría que ahora no dedico ni el 10% de mi tiempo a hablar con inversores, cuando hace tan solo un par de años estaba dedicando, pues te diría que un 20 o un 30% del tiempo a revisar planes de negocio, a revisar las expectativas, a estudiar cómo enfocar el proyecto para que también fuera atractivo y cómo convencer a los inversores para que nuestro proyecto fuera atractivo. Ahora todo ese tiempo que ahora he dejado de dedicar a los inversores lo dedico a los clientes.
¿vale? Y un poco ahora el foco está muy claro. Nosotros creemos que lo que necesitan nuestros inversores es que demos una buena rentabilidad, que demos una buena propuesta de valor y que nos dedicamos a generar una buena experiencia de inversión con nuestra acción. Y ahí es donde nos estamos focalizando. Y eso no pasa por ir a verlos cada día, eso pasa porque el negocio funcione y esté estructurado para vender cada día más. Con lo cual, al I+D le dedico el 10 o 15% de mi tiempo, a los inversores le puedo dedicar un 3 o un 4% y el resto se lo dedico a los clientes, que es lo que toca ahora mismo. Gracias a Dios, y a la hora de que tocara eso. Yo al final creo que la cabra tira al monte. Entonces, me resulta imposible. Yo creo que nosotros y yo personalmente me he visto forzado por la situación a tenerme que dedicar a temas tan apasionantes como son los inversores, pero la realidad es que donde nos lo seguimos pasando bomba es destrozando una industria tradicional que opera de una manera que nosotros entendemos que es muy mejorable. Entonces, ¿esto en qué se traduce? En que de manera sistemática, prácticamente en todas las reuniones, que no son con inversores, está presente nuevas líneas de trabajo, nuevas líneas de investigación. Estamos permanentemente en contacto con los centros que están desarrollando. Nosotros tenemos todas las semanas una reunión en la que tengo la suerte de estar y que aún no me han echado, y en la que están haciendo como una especie de screening por todo el mundo de innovaciones que están viendo por internet, y simplemente estamos viendo la aplicabilidad que tiene dentro de nuestra industria. Creo que de todos los meetings que tengo a lo largo de la semana, ese es el más divertido con diferencia, ¿no? Una cosa es la innovación conceptual y otra cosa es después el seguimiento, el desarrollo, la implantación. Esto sí que es verdad que por el proceso de estos últimos años nos ha robado más tiempo, pero al final yo creo que las empresas lo que pasa es que la cabra tira al monte y sigues otra vez porque es lo que te gusta. Yo creo que es la parte con la que más disfrutas de luego. ¿Más preguntas? Nos damos por finalizada el panel. Muchas gracias a todos.